Buenas a todos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial. En las entregas pasadas se habló sobre diversas categorías de las instrucciones avanzadas, por ejemplo, fecha y hora, cadenas de caracteres, memoria e imagen de procesos. En esta oportunidad se va a hablar de una nueva categoría dentro de las instrucciones avanzadas, y es la categoría de periferia descentralizada, donde hay instrucciones que permiten leer o escribir registros en periferia descentralizada, pero también centralizada, así como también leer o escribir entradas y salidas total o parcialmente. La periferia descentralizada está compuesta por las remotas Profibus o Profinet, de manera que si el CPU, por ejemplo, tiene conectadas varias remotas en estos protocolos, se puede llevar a cabo una lectura en bloque de las tarjetas de entrada o de salida que están colocadas en esas remotas. Pero esto también es válido para la periferia centralizada, es decir, para los bloques que están en el rack central. Debido a que aquí se trabaja con el simulador, el ejercicio correspondiente, la ilustración de las instrucciones a ver en esta entrega, se va a hacer con respecto a las tarjetas o a una de las tarjetas de la periferia centralizada. Vamos entonces, primero que nada, antes de comenzar, al hardware que está configurado aquí en este proyecto, y se observa que al lado del CPU hay 4 tarjetas: entrada, salida discretas, entrada, salida analógica. Para la primera entrada, por ejemplo, que va a ser objeto del programa de ilustración, que es la tarjeta de 32 entradas discretas, se observa en sus propiedades que esa tarjeta tiene 32 entradas, que corresponde a 4 bytes, pero también, como se ha marcado aquí la parte de información de calidad, se añaden otras 32 entradas cuyos bits van a comunicar al proceso si hay un error o si la entrada correspondiente a la cual están asociadas está funcionando correctamente. De hecho, si se marca aquí variables I/O, se ve que los 4 primeros bytes, del byte 0 al bit 3 inclusive, son las entradas físicas. Los siguientes 4 bytes, del byte 4 al byte 7, son las entradas de información de calidad, que estarán en 1 si la entrada correspondiente asignada está OK, o en 0 si hay algún problema. Otro detalle importante que hay que tener en cuenta en el programa de ilustración que se va a hacer es esta ficha donde dice constantes de sistema. Cada una de las tarjetas de este rack central, y esto se aplica también al CPU o a los racks de las remotas Profibus o Profinet, tiene un identificador único que se llama el ID de hardware. Para el caso de la primera tarjeta es el número 257. Para la segunda tarjeta la voy a marcar, la de tarjeta de salida sería el número 258. Para la tercera tarjeta, que es entrada analógica, 259, y así sucesivamente. El sistema asigna este ID de hardware que se va a necesitar en la instrucción que se va a usar aquí en esta entrega para ilustrar este tipo de procedimientos. El tipo de datos donde se almacena este número no es tipo de dato entero, sino es un tipo de dato especial que hay que tener en cuenta al definirlo, que se llama hardware submódulo o submódulo de hardware. Bien, eso dicho, se puede entonces regresar al FC que ya ha sido creado, el FC número 40, para ilustrar el programa correspondiente. De las instrucciones avanzadas dentro de la categoría periferia descentralizada, se va a escoger, sin dar ninguna preferencia en particular, por ejemplo, la GetIO, que es una instrucción que puede leer la memoria e imagen de proceso de cualquier tarjeta de entrada o salida, esté bien en el rack central, como el caso nuestro, o esté en un rack de periferia descentralizada tipo Profibus o tipo Profinet. Se va a colocar entonces la instrucción aquí y se trata de un FB, por lo tanto hay que asignarle un bloque de datos de instancia. El sistema sugiere el número 16 y el nombre getIODB. Se puede dejar por el momento eso tal cual, y aquí está la instrucción con 2 entradas del lado izquierdo y 2 salidas del lado derecho. La primera entrada, ID, es precisamente el código de ID de hardware que identifica en forma unívoca a cada tarjeta en el sistema.
en el caso de la tarjeta que se va a escoger aquí, se vio que es el código 257. Inputs es una señal de entrada-salida. Y aquí se van a guardar todos los bytes que contienen la información de la tarjeta leída, es decir, de la memoria proceso leída. Este tipo de entrada tiene que ser obligatoriamente, bien sea tipo byte, en caso de que la tarjeta contenga solo un byte de entradas, o tipo arreglo de bytes. En el caso, por ejemplo, del ejercicio que se va a hacer aquí, donde la tarjeta, como se vio, contiene 8 bytes, 4 para las entradas físicas y 4 para las entradas de diagnóstico. Por lo tanto, habrá que definir aquí un arreglo, una matriz de 8 bytes. Luego aquí a la derecha las salidas. En status se coloca un doble word y ahí si hay algún problema o algún error en la ejecución de la instrucción se va a colocar un código que se puede consultar en la ayuda para ver su significado. En caso que no haya error, el valor que se ingresa aquí es 0 en hexadecimal. Y por último, len es la longitud en bytes de los datos leídos. Si por ejemplo se han leído 8 bytes, aquí aparecerá el número 8. Si se leyó un solo byte, aquí aparecerá el número 1. Por lo tanto, esta es una variable que se puede definir como tipo entero. Como comentario de este bloque se puede colocar que esta es una instrucción de lectura de la memoria e imagen de proceso de la tarjeta de entradas digitales en el rack central. Bien, para colocar los datos correspondientes aquí, lo más profesional y lo más indicado es crear un data block de tipo global donde se especifiquen las variables que luego se van a agregar aquí a la instrucción. Para ello aquí en bloques de programa se agrega un nuevo bloque y en este caso será un data block global. Por defecto se le asigna el número 17 y el nombre que se le puede poner es el siguiente: datos get.io, es decir, datos para la instrucción get.io. Se valida y los datos son las 4 variables que se mostraron en el bloque. La primera variable se le va a denominar, por ejemplo, HWID, que significa ID de hardware. El tipo de datos, como se vio, no puede ser un número entero. Es necesario escoger el tipo de datos hardware submodule, si no, no lo va a aceptar la instrucción. Y el valor inicial es el 257, como se vio al mostrar la tarjeta de entradas y buscar su correspondiente ID de hardware. Luego el contenido de los bytes leídos se le va a llamar, por ejemplo, simplemente contenido. Como se va a tratar de 8 bytes, hay que formar aquí un arreglo, array, de 8 elementos, corchete 0.8 o .7 porque va de 0 a 8, y hay que especificar el tipo de elemento of byte. De esa forma se tienen reservados los 8 bytes que contendrán los valores de esas entradas digitales más las entradas correspondientes al diagnóstico. Al expandir esto, se ven aquí los 8 bytes correspondientes de la matriz. Luego hay que colocar un doble word para el código de error. Se puede llamar, por ejemplo, código error, código error. Puede ser o debe ser doble word. Y por último, la longitud o número de bytes leídos. Por ejemplo, longitud. Y esto va a ser un entero. Y ahí el programa y la instrucción correspondiente colocará el número de bytes que se han leído. Bien, una vez hecho esto, se cierra el data block, se guarda el programa y ahora aquí se van a ingresar los datos. El data block se llama datos, empieza por D, datos G-T-I-O, get.io, y aquí el único elemento que puede ingresarse es HWID. Luego en inputs se hace otro tanto, datos get.io, y se coloca contenido, pero hay que borrar los corchetes, se hace clic afuera y ya la variable ha sido aceptada. En status, lo mismo, D de datos,
la variable será código error. Y por último, en longitud de datos getIO, le di clic antes de tiempo, datos getIO, vamos a borrarlo y hacerlo de nuevo. De datos getIO, longitud. Con eso se tienen ya parametrizadas las 4 variables. La de entrada, que es el código de hardware de la tarjeta, entrada y salida, el contenido de los bits que se van a leer, el error en caso de que haya. Si hay error, aquí aparecerá un código en hexadecimal. Yendo a la ayuda se puede ver su significado. Si no hay error, aquí aparecerá el número 0. Y la longitud de los bytes leídos, que debe ser 8, puesto que la tarjeta tiene 8 bytes, como se explicó anteriormente. Luego, para comprobar que realmente una entrada está en 1, puesto que hay que colocar 1 o 2 o 3 entradas en 1 para verificar que la instrucción esté funcionando correctamente, se puede colocar aquí la siguiente instrucción: un contacto abierto. Se abre los favoritos, se pone un contacto abierto, por ejemplo, de la entrada, una de las entradas que se haya usado hasta ahora en el programa, que esté en esa tarjeta, la I02, que es Star 2. Se va a colocar, por ejemplo, aquí una de las variables que oscilan, por ejemplo, el clock 0625 Hz, que va a parpadear a esa frecuencia. Y aquí una salida improvisada, puede ser una marca, por ejemplo, la marca 30.6, dentro de las marcas que se habían definido para funciones auxiliares. Como esa marca no está definida en la tabla de variables, se le coloca por defecto el tag 1. De todas formas, este segmento es simplemente para probar que cuando se activa la entrada, evidentemente o efectivamente, esto aquí cierra la salida correspondiente. Esta marca comienza a titilar al ritmo de esta frecuencia, y aquí en datos contenido, en el data block correspondiente, en el bloque de datos, se debe ver el 1 que hay en esta entrada en particular. Bien, faltaría ahora desde OV1 hacer la llamada al FC40. Se abre el OV1 y aquí en este segmento libre se arrastra simplemente lectura imagen de proceso, que es el FC40. Comentario: llamar a FC40. Bien, se guarda el programa y con eso lo que hay que hacer simplemente es probarlo. Entonces, como siempre, PLC, simulador, validar, iniciar búsqueda, cargar ya una vez compilado, sin errores, y por último finalizar. Bien, se coloca el simulador en Room y se aparta un poco para acá para probar el programa. Se puede cerrar el OV1 y poner aquí delante este que es el FC40, el bloque de lectura imagen de proceso, y animar la aplicación. Bien, ¿qué se observa en el bloque? Primero que nada, el código 257 de la primera tarjeta de entrada. Recuérdese que ninguna de las entradas está activada. Luego aquí status 0, eso significa que no hay ningún error, el bloque está trabajando perfectamente. Y el número de datos leído expresado en bytes es 8, los 8 bytes de la tarjeta. 4, como se dijo, de entradas físicas y los 4 de entradas virtuales para la parte de diagnóstico y de error. Y aquí la entrada correspondiente está apagada. El siguiente paso es forzar esta entrada a 1 para luego verificar que realmente ese bit que estaría en el byte número 0 es almacenado aquí en la variable contenido dentro de la matriz de datos del bloque de datos correspondiente. Para ello se hace un forzado permanente de esa entrada. Aquí la tabla de forzado permanente, y para colocar las dos pantallas al mismo tiempo se divide la pantalla en dos, y aquí estaría el programa. Voy a quitar la parte de los favoritos, bajar esto de tal manera de poder ver la entrada aquí cuando se fuerce a 1. Esta sería la entrada número 2. Esto lo puedo subir un poco para dar un poco más de espacio. La entrada número 2, que sería esta entrada número 2, ya hay uno aquí. Lo que hay que hacer es simplemente pulsar aquí para iniciar el forzado. Se valida
Y aquí se observa la F de forzado, la entrada activada y por supuesto la salida correspondiente titilando a la frecuencia de este reloj. Ahora hay que ir a la base de datos, al data block, datos get.io, que es el DB número 17, para ver aquí en la parte del contenido, en la matriz de bytes, si hay un 1 correspondiente en el primer byte, el bit número 2, 012, que corresponde a la entrada 02. Se abre el DB número 17 y aquí está el contenido. Se va a expandir. Aquí está el primer byte, segundo byte, tercer byte, etcétera, hasta el último byte. Y ahora simplemente aquí se anima y se ve qué valor actual tiene contenido 0, que sería el primer byte. Y el valor es el número 4, indicando que se ha forzado la entrada I02. La entrada I02 está en 1 y como es el bit 012 en decimales o en hexadecimales, lo mismo en este caso, corresponde al número 4. Si ahora, manteniendo esta tabla animada, coloco un 0 aquí para desforzar esa entrada y pulso aquí finalizar el forzado, automáticamente el bit pasa a 0, puesto que la entrada ahora está en 0. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo ahora fuerzo las tres entradas, las tres primeras, uno aquí y uno aquí? Serían las entradas 0, 1, 2, que corresponderían a un 1 en este bit, en este bit y en este bit, es decir, en binario 1, 1, 1, que sería el número 7 en decimal. Voy a aplicar el forzado, valido el forzado permanente, y aquí aparece el número 7, indicando que en la lectura de la memoria e imagen de procesos de la tarjeta correspondiente, que es la primera, se han leído tres entradas en 1, que son estas tres. Las voy a forzar de nuevo a 0. Y ahora desaparece el número 7, no hay ninguna entrada ni física ni virtual en uno lógico. Bien, con eso se ilustra el funcionamiento de este bloque get.io, o también llamado obtener de la memoria imagen de proceso las entradas y salidas de la tarjeta cuyo código de hardware es el especificado aquí bajo ID, que es el 257. Si aquí hubiésemos puesto, por ejemplo, 258, que es el código de la tarjeta vecina, la que está a la derecha, la de salidas digitales, y alguna de esas salidas estuviera activado, correspondientemente en la matriz que se define aquí, van a estar los unos correspondientes a esa salida. Esta instrucción es útil no tanto para las tarjetas de la periferia centralizada, como se está ilustrando aquí con el simulador, sino también para, y sobre todo, las tarjetas de la periferia descentralizada, es decir, las remotas tipo ET200S, ET200M, etc., Profibus o Profinet. Bien, y con eso pues finaliza esta entrega con este pequeño ejemplo que ilustra ese tipo de instrucciones en particular. Como siempre, cerrar el simulador, quitar la conexión online, y con eso pues finaliza esta parte dentro de las instrucciones avanzadas, el grupo o categoría periferia descentralizada. Bien, si les ha parecido interesante esta presentación, recuerden por favor darle like y eventualmente suscribirse al canal, y los espero muy pronto en una próxima entrega donde seguiremos investigando las instrucciones avanzadas dentro de TIA Portal bajo lenguaje de escalera.